Voy a comenzar a grabar entonces. Ya, estamos entonces, ¿no? Comenzamos. Sí. Bueno, bienvenidos a todas y a todos al taller número 4 de este ciclo de talleres en línea. Tiene por título El análisis y las conclusiones en las tesis en artes y humanidades. Va a estar dirigido, entre comillas, por mí, me llamo Julio Vera, como presentó recién la Soledad. Y bueno, Soledad también va a participar dando comentarios muy valiosos a lo largo de toda esta diapositiva en, en función de los objetivos de este taller. Como si hay alguien que recién se está conectando, eh, les contamos que este taller está siendo grabado y que no es necesario que aparezca ni su video ni su imagen. Entonces vamos con él. Bueno, el análisis y las conclusiones. Este taller tiene por objetivo dos puntos bastante básicos si uno quiere verlo así, ¿no? Uno es cómo abordar la escritura del análisis en las tesis de arte, en artes y humanidades, y por otro lado, cómo abordar la escritura de la conclusión en las tesis en artes y humanidades. Antes que todo, yo quería partir este taller mostrando la siguiente ilustración, que es una especie de metáfora que utiliza un antropólogo, filósofo en estos tiempos muy conocido que se llama Bruno Latour en un texto clásico de su carrera que se llama Ciencia en Acción. Un trabajo sobre sociología de la ciencia que se escribió en los 80, si mal no recuerdo, pero en fin, él presenta esta figura mitológica romana en una de las primeras páginas, que es Jano Bifonte, un dios de las puertas en un sentido físico y también vital, un dios que significa los cambios, para representar más o menos las dos caras de un mismo elemento que tiene que ver con la producción, o sea, por decirlo mejor dicho, la dimensión social de la producción científica. Y él lo hace pensando obviamente, en los laboratorios donde se generan investigaciones científicas mucho más difíciles, pero un modelo que se puede aplicar a todo tipo de práctica que involucre la formulación social de conocimiento. Entonces, él contrapone esta figura mitológica romana, por una de sus caras pone lo que él denomina la ciencia elaborada, que sería el resultado científico conocido, y por el otro la ciencia en proceso de elaboración. Yo le agregué estas palabras en morado para ver si podemos hacer el símil con lo que significa escribir una tesis, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, el símil de la ciencia elaborada para nuestros casos, en un sentido un poco más pequeño y acotado, sería nuestra tesis ya impresa y empastada, ¿no? Donde mostramos el resultado, con todas las correcciones posibles que se hicieron antes de este proceso, sin errores de tipeo, donde se invisibilizan todas estas otras partes que son sustanciales y a su vez determinantes de esa producción científica, que tiene que ver por una parte con las incertidumbres, con las decisiones, con las controversias y con todo ese tipo de problemas que nos encontramos tanto en el principio como quizá en el mismo día que estamos editando la tesis. O sea, lo que dice el autor en ese texto y lo que tenemos que también reconocer es que es muy natural que en la producción social de conocimiento estemos cruzados por todas estas variables que no son tan científicas ni académicas. Entonces, uno de los énfasis de este taller tiene que ver con tomarle el peso a esta dimensión de las incertidumbres, las decisiones y las controversias para entender dos grandes apartados que son el análisis y las conclusiones de las tesis de arte y humanidades. Vamos por... Bueno, una pequeña diferencia entre lo que podrían ser las tesis en arte y en humanidades tiene que ver con la terminología del documento escrito que escribimos al final de nuestras carreras. En humanidades es más común hablar de tesis o de informe de seminario de grado o de tesina, dependiendo de cómo le quiera llamar el profesor guía, pero en palabras muy sencillas, la tesis es un texto que desarrolla una investigación dentro de una disciplina o campo de estudio específico. Se caracteriza por presentar un problema de investigación articulado a partir de la revisión crítica de bibliografía existente sobre un tema, el uso de bibliografía teórica y la lectura de un corpus de materiales, por lo general escritos o visuales o documentales, si queremos pensarlo, por ejemplo, en el ámbito de la historia, a través de metodologías que habilitan una interpretación crítica. Es decir, se plantean preguntas y se responde a esa pregunta a partir de un caso específico, que es la revisión de materiales tanto escritos como visuales. Distinto sería el caso de la memoria, que es la forma en que le llaman al texto escrito los estudiantes de arte, principalmente artes visuales,
Que se entienda la memoria en cuanto a categoría o tipología textual como un texto en que las y los estudiantes presentan el recuento de una experiencia profesional, en este caso en el ámbito de la formación artística. En ese sentido es común presentar el recorrido por los talleres y las menciones que ofrece la formación en artes visuales, la referencia a obras o artistas consagrados que sirven de influencia y material gráfico, obviamente, que dé cuenta de la obra final y el proceso que lleva esa obra final a través de fotografías digitales, videos u otro tipo de reproducciones que puedan estar al alcance de las y los estudiantes. Bien, teniendo más o menos esta diferencia de estas dos formas de escribir un trabajo final a lo largo de nuestras carreras, es importante tener presente que independiente de estos énfasis, por una cuestión de formación académica, de inscripción institucional, estos escritos responden a un gran, por así decirlo, formato que es la lógica y la investigación académica. Por muy personal que sea, como para el caso de los estudiantes de arte, o por muy eh, formal y canónico quizás, como puede ser para el caso del estudiante de humanidad, ¿no? Que tiene que ver con los siguientes puntos, o sea, con reconocer una inquietud frente a un tema, con la revisión de bibliografía crítica frente a ese tema, con instalar una pregunta de investigación, un método para responderla, luego un análisis del corpus seleccionado, y por último, unas conclusiones que den respuesta a esa pregunta de investigación, que tiene acá un cuadradito porque es importante, eh, y también las implicancias para el campo de estudio. Esta lógica de la investigación académica se caracteriza, si la queremos ver así de manera bien esquemática, por representarse también así, por esta especie de reloj de arena, que es algo que comentamos harto en el programa, tanto en los talleres como también en la asesoría que nosotros realizamos, y que es muy importante al menos considerar. Y es que los extremos de ambos, de los relojes también significan la amplitud o los campos más amplios en los cuales uno se involucra con la escritura y que tiene que, por ejemplo, partir de lo más general, que es la inquietud frente a un tema, e ir achicando esta amplitud en la medida que nos acercamos a nuestra parte del análisis crítico y nuestra propuesta más personal, ¿no? Que podría uno situar acá en esta parte del medio, para volver en una sección final en esas conclusiones, que si bien responden a una cuestión específica, como nuestra pregunta de investigación y nuestro método y el análisis, a las implicancias que tiene con un campo de estudio que es tan amplio como el tema de investigación que planteamos en un principio. Yo les recomiendo mucho tratar de imaginar siempre la tesis de esta forma porque nos permite también estar al tanto de cuándo corresponde, por ejemplo, utilizar ciertas palabras que aludan a categorías más densas que otras, o si es necesario, por ejemplo, citar o no citar tantos autores que hayan hablado un montón de cosas sobre los temas que me interesan, etcétera, etcétera. Bueno, en ese mismo sentido, acá vamos a presentar una especie de estructura de la tesis y memoria que se utilizó en un taller pasado y que lo que hace principalmente es amoldear de una manera muy flexible eh, los principales aspectos que se mencionaron en la diapositiva anterior, ¿no? Tiene que ver con una gran introducción, que es muy propia tanto de las humanidades como de las artes, donde se presenta el tema, la relevancia, el objetivo, la metodología, y también la carta de navegación, que quiere decir más o menos cómo está organizada la tesis y qué va a encontrar el lector en cada capítulo. Esto sirve tanto para investigaciones académicas, donde se formula un proyecto de investigación, como es en el caso de las tesis de humanidades, y también en artes, porque si bien en artes quizás no se va a plantear una metodología densa, sí en la introducción se tiene que dejar claro al lector qué es lo que se va a presentar en el texto, ¿no? O sea, cuál es el tema, tanto conceptual, que puede estar cruzando la elaboración artística de los estudiantes, como también más o menos, o sea, y el recorrido que se va a mostrar a lo largo de esos capítulos. Es decir, por ejemplo, en esa carta de navegación quizás no va a ser tan temática como en el caso de la humanidad sí va a ser de revisión de la formación artística de los estudiantes en cada taller, ya sea separando por criterios cronológicos o de acuerdo a los materiales que se utilizaron o las técnicas, etc. Posteriormente le sigue un capítulo que uno puede llamar de antecedentes contextuales o teóricos, que lo que hacen es como dice este apartado, contextualizar y dar carne un poco al problema de estudio, sin necesariamente meterse en el análisis propiamente tal de nuestro corpus o de nuestros materiales o lo que sea.
tiene que ver con la sección en donde uno revisa la bibliografía, por así decirlo, más histórica sobre el tema, donde uno cuenta de dónde viene tal asunto, cómo se entiende contemporáneamente, y también plantear las categorías de análisis que van a ser fundamentales para el desarrollo de la tesis. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la representación del cuerpo en la performance, en la historia del arte chileno, que se desde los 80 hasta el 90, la categoría de cuerpo tiene que estar desarrollada en este apartado. Como les decía, obviamente esto es una estructura bastante flexible y es común también ver la sección teórica en la introducción en muchas tesis. Por lo que, al final de cuentas, la decisión de dónde va el marco teórico tiene muchas veces que ver con la exigencia del campo disciplinar o a veces también con las decisiones que pueden tomar ustedes a nivel personal. De todas formas, lo que tiene que quedar claro es que sí o sí, antes del análisis propiamente tal de nuestros materiales, tienen que quedar despejadas todas las dudas, al menos para el lector, que tienen que ver cómo se sitúa este problema o objeto de estudio, cuáles son las categorías de análisis y cómo se va a realizar. Posteriormente vienen distintos capítulos, que en su mayoría no tienden a ser más de 2 o 3, que tienen que ver con el análisis propiamente tal de nuestros materiales y con las conclusiones. Este taller va a poner el zoom entonces y nuestro foco en estos últimos dos grandes apartados, ¿no? En lo que podría ser una especie de capítulo 2 y capítulo 3, relacionado con el análisis y la conclusión de nuestro escrito final. ¿Cuál es la importancia de darle vuelta a estos dos grandes apartados? Principalmente tiene que ver con que son secciones que, para la gran mayoría de los estudiantes, yo no conozco a nadie que no se le haya generado un problema o un desafío o alguna dificultad escribir los apartados del análisis y la conclusión. Son particularmente secciones más extensas, sobre todo el análisis tiende a ser el grueso de la tesis. Por ejemplo, cuando se hacen 3 capítulos de análisis, tienden a ser el grosor más importante del escrito. Y si uno quiere verlo de una especie de metáfora, si esto fuera una especie de sándwich, el relleno, donde están todos los ingredientes, serían la sección del análisis, ¿no? Si uno quiere pensar en esa misma metáfora, que puede ser quizás muy fea, uno podría pensar, bueno, qué tan sabroso o qué tan diverso o qué tan contundente puede ser los elementos que pongamos en el análisis. Si fuera una especie de sándwich, eso va a depender, obviamente, de nosotros. Es también una sección donde se presenta de manera muy, o sea, donde uno debería buscar o intentar presentar, o sea, donde se propone que uno como estudiante presente las reflexiones personales, los hallazgos, y esos hallazgos que obviamente tienden a ser propios, y que obviamente cuesta mucho insertarlo cuando existe un montón de bibliografía que por una parte ha dicho mucho, que por una parte propone categorías de análisis con las cuales uno tiene que dialogar, y por lo tanto es una sección que tiende a ser más difícil porque hay que hallar la forma estratégica en donde uno tenga la capacidad y por así decirlo, la personalidad de poder decir, miren, estos son mis hallazgos, está en mi voz, pero es también una voz que no se olvida, que tiene que dialogar con toda esta bibliografía crítica que existe. Eh, luego, eh, claro, o sea, una vez logrando no sentirse absorbido por toda la bibliografía crítica que existe y hallando la forma en que uno puede presentar ese análisis en un tono personal, pasamos a la conclusión que a su vez también tiene una dificultad, porque uno tiende a pensar que es que es una mera recapitulación de lo que se ha escrito en la tesis, pero en realidad tiene una intención y un propósito mucho más amplio. Tiene que ver con el cierre de un texto escrito en el cual el lector se da el tiempo de revisar desde la página 1, por ejemplo, si pensamos que una tesis puede tener 60, 80 páginas, uno espera ver en ese cierre cuestiones tan importantes, o sea, ejercicios metodológicos, epistemológicos, críticos tan importantes como destacar ideas, sintetizar los principales planteamientos de la tesis y por último interpretar en un sentido mucho más amplio. O sea, si volvemos al esquema anterior del reloj de arena, lo que uno espera en la conclusión, además de una respuesta a esa pregunta de investigación, es volver a esta cuestión más amplia, ¿no? Si la cuestión más amplia dialoga con el campo de estudio, con los temas que se han tratado en la tesis, lo que uno espera en la conclusión es también postular una interpretación global. Muchas veces es algo que significa ser un poco arriesgado,
es el momento donde uno tiene que atreverse a decir, bueno, en síntesis, a mí toda esta investigación me permite decir tal cosa, refutar alguna idea de un autor, o traer a colación quizás alguna propuesta de algún autor que no está muy trabajado en algún campo de estudio y que pueda ser pertinente traerlo a colación. eh, y así, un montón de ejemplos. En función de eso, pasemos a revisar la sección del análisis. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, bueno, identificar qué es lo que se espera de esta sección y ver unos cuantos ejemplos para que esto sea un poco más palpable, ¿no? Bueno, el análisis tiene que ver con el corpus que uno selecciona. O sea, no hay análisis que sea de la nada. No hay un análisis que sea solo eh, desde el tema así amplio como uno se le ocurre, ¿no? Este corpus, efectivamente, como estamos hablando de muchas disciplinas que son distintas, puede ser, insisto, desde un corpus literario, para los casos de estudiantes de literatura, desde un corpus de obras filosóficas, o desde una sola obra filosófica, para los estudiantes de filosofía. Para el caso de historia, de un corpus de documentación editada, o documentación manuscrita, o documentación de archivo. Para el caso de los estudiantes de arte, el corpus que ellos analizan o el cual intentan sacarle el jugo sería en verdad su propio corpus, ¿no? O sea, las obras que han ido desarrollando a lo largo de su formación. Hay dos grandes preguntas que tienen o que uno debería buscar eh, cuando, cuando uno realiza la sección de análisis. La primera tiene que ver con cuáles de los hallazgos o operaciones analíticas responden mejor a tu objetivo o pregunta de investigación. Y la otra tiene que ver con cuáles de los hallazgos son más significativos para el contexto de tu investigación. Y vos, si son un aporte relevante a tu campo de estudio. Me comenta Carolina que habemos personas por primera vez aquí. Por favor, si citan material antiguo, explicar y también va un poquito rápido. Lo único antiguo, Carolina, es el esquema, que es este, que presentamos en un taller anterior. Y si tienen alguna duda en alguna sección específica, por favor escriban las preguntas. Podemos ir deteniéndonos a cada momento. Bueno, volvamos a la sección de análisis, ¿no? Entonces, están estas dos preguntas. ¿Podrían enviar este material? Sí, el material se va a enviar al final del taller, una vez que se cierre eh, la presentación y la grabación, después va a enviarse por mail, así que no se preocupen por el material. Andrés pregunta, tengo una pregunta. ¿Cómo diferenciar y o identificar en el mismo escrito las reflexiones personales de las cuestiones que requieren ser citadas? Es una muy buena pregunta, Andrés. Vamos a responderla revisando a partir de las diapositivas que siguen en esta sección del análisis. Antes de ver quizá esta cuestión más concreta, que es como lo dice Andrés, de qué manera uno presenta, por medio de las palabras, las ideas propias en función de la escritura de los autores que uno tiene que citar siempre, es importante ver más o menos el desarrollo analítico que uno desarrolla en los apartados de la sección de análisis. A mí Soledad me propuso que pusiera un ejemplo de mi propia tesis y a mí me pareció un ejercicio interesante porque me permite compartir con ustedes eh, un poco de estas decisiones que uno hace a último minuto, ¿no? Para contarle un poco, es la parte, por así decirlo, de la ciencia elaborada de mi tesis de magíster, el capítulo 3 de una tesis que se propuso estudiar la representación escrita de las hierbas medicinales en el México del siglo XVI. Es una tesis que obviamente sitúa esa pregunta de una problematización mayor que tiene que ver, por ejemplo, con la imposición de criterios de naturaleza en la conquista de América, la pregunta por la apropiación de los conocimientos médicos y la forma en que los españoles, y sobre todo los médicos españoles, trataron de comprender esa naturaleza y separarle los significados que tenían para las poblaciones locales. En fin, acá de ejemplo les tengo lo que fue el resultado de mi capítulo 3, que fue un análisis de 3 hierbas particulares, que son la zarzaparrilla, el pisietel, que es el tabaco, y el maguey, que es con el que se hace el tequila. Y le puse fisuras clasificatorias y los límites de lo medicinal. Yo en ese momento tenía un corpus muy amplio de textos del siglo XVI, que eran muy distintos, pero que todos compartían incluir en una parte o dedicarse completamente
a describir y analizar las hierbas medicinales de España. Entonces, una de las dificultades para mí mismo era cómo hacer de esta tesis no solamente una revisión panorámica, que también puede significar hacer un aporte, decir ciertas cosas, sino que hacer algo más específico que me permita a mí también problematizar esas mismas propuestas que se me iban ocurriendo. Entonces, yo fui revisando apartado por apartado cada una de estas hierbas, y a partir también de cómo iban apareciendo en estos textos. O sea, por ejemplo, si tenía 6 textos, me di la lata de revisar cada uno cómo aparecía cierta hierba y qué similitud y diferencias tenía. Reitero, esta es la sección tal cual apareció en la tesis impresa, pero en realidad el ejercicio que hay detrás es el siguiente y se los voy a compartir. Como pueden ver, acá en negrita dejé lo que fue realmente, en negrita dejé lo que pasó a ser el título de la sección en lo que fue mi tesis, mi índice escrito finalmente. Entonces yo me propuse, a partir de este título, una tesis muy somera antes de dar esta revisión, que tenía que ver con evidenciar el carácter heterogéneo de las representaciones a partir del estudio de las clasificaciones de 3 hierbas particulares. Entonces, lo que hice fue empezar a desglosar estos apartados, considerando también el corpus documental que iba a revisar, y proponer un argumento que sustentara esta revisión, porque tampoco la idea era como revisar porque sí. Entonces yo de argumento, una vez que di una primera revisión, me di cuenta que, claro, habían cruces y divergencias, como acá lo tengo escrito en las clasificaciones, lo cual me permitía a mí sostener que hay distintas estrategias que llevaron a cabo los agentes hispanos para definir los contornos medicinales de esta hierba. Especialmente, una cuestión que fue apareciendo en esa revisión, como por ejemplo una cuestión fundamental que tenía que ver con los usos de esa hierba. O sea, me di cuenta que en verdad la pregunta no tenía que ver solamente con identificar si era o no era natural, sino que en cómo debía usarse en este territorio que era Nueva España. Eh, Aquí bueno, Carolina pregunta, en los resultados se debiera mostrar también las cosas que no competen a mi pregunta, pero sí a mi tema, aunque no me sirvan a modo de conclusión. A ver, cosas. No entiendo muy bien a qué te refieres con las cosas que no competen a mi pregunta. En estricto rigor, nada debería estar ajeno a la pregunta, sobre todo en la sección de análisis. Lo único que podría superarle la pregunta, que no es que no tenga relación con la pregunta o con el tema, es los temas mayores que están cruzando la pregunta de investigación. Eh, por ejemplo, tomándome acá del propio ejemplo de mi tesis, obviamente esta tesis tenía muchos temas mayores que superaban este análisis específico de lo que tenía que ver con textos de hierbas medicinales, ¿no? Que tenía que ver, como les decía en un principio, con la relación entre saberes europeos, saberes americanos, la forma en que estos saberes americanos son apropiados por los saberes europeos. Entonces, una manera de aplicar ese tipo de preguntas fue a través de una cuestión específica. Aquí yo quise desglosar solamente un aspecto para que vieran la manera en que yo me planifiqué en ese momento plantear una sección del análisis a partir de una de las hierbas que yo fui revisando, y esa tiene que ver con el tabaco, que sale acá. Entonces lo que hice, y que algo que se recomienda mucho, es tratar de desglosar en la mayor cantidad de subapartados todo lo que yo quería ir mostrando, ¿no? Entonces yo dije, este es el título final, como les recuerdo, lo que apareció en el impreso. Entonces, antes de este título final, yo fui ordenando las ideas que quería pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un primer punto para analizar la forma en que aparecía el tabaco era retomar la condición material de las medicinas según la categoría de materia médica, que es una categoría que se usa en la época y que en términos epistemológicos plantea que las medicinas son materiales. Y ahí me tomé también entonces de bibliografía crítica que hablaba de cultura material, de los significados más simbólicos que pueden significar los materiales, lo cual me permitía problematizar este subapartado, o sea, decir, eh, volvemos sobre esta idea para ver entonces cuál es la gracia de estudiar la forma en que aparece una hierba, y lo que se discute es la manera en que se usa. Entonces ahí después hay subapartados que son descriptivos, porque revisan la manera en que aparece el tabaco, que se le llama pisitl, que es el nombre náhuatl, en los manuscritos médicos. Entonces acá yo puse los textos que fui revisando, el primero, el segundo, que son textos de la época, y puse en palabras muy sencillas lo que dicen sobre sus virtudes curativas. Y
una síntesis de lo que iban diciendo. Luego, ver cómo aparece en este segundo apartado de texto, que a diferencia de los primeros, eran textos impresos, y me di cuenta, antes de poner este escrito, que estos textos en particular lo que hacían era censurar el usar el humor. Se escucha un audio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien tiene activado el audio? No sé si se habrá colado algo. ¿Quieren hacer una pregunta? Ya. Ahí sí. Ya. Bueno, y como les decía, en la medida que estaba haciendo ese análisis más descriptivo, me tenía que hacer cargo de las cosas que iba descubriendo. Entonces, lo que uno hace es generar apartados que permitan explicar un poco de manera interpretativa qué es lo que uno está encontrando. Entonces, como me di cuenta, a partir de este caso particular, que la discusión de los médicos españoles no tenía que ver con las hierbas en sí, sino que en cómo se usaban, tenía que decir algo al respecto. Entonces le tomé mucha atención a qué decían todos estos médicos sobre el uso del humo. Me di cuenta que había una especie de censura. Entonces una manera de sacarle el jugo a esa censura fue concentrarme bien en los argumentos de dos médicos particulares que planteaban que el problema era el humo, y era interesante ver en ese minuto qué ideas asociaban al humo. Por ejemplo, en sus textos dicen cosas así como que fumar del humo hace tonta a la gente, lo hace menos civilizado, y hay el uso de palabras específicas que a mí me permitieron decir, oh, miren, se repiten ciertas ideas, y estas ideas, como se repiten, me permiten a mí proponer que en el fondo hay una dimensión ideológica sobre que está detrás de los juicios de estos médicos. Entonces, y bueno, como preguntaba Andrés, en ese punto fue cuando yo necesité de bibliografía crítica. Yo tenía la intuición, tenía la idea, decía, claro, que hay una dimensión ideológica que escapa de la clasificación, y cité a un autor, que es Arnold Bauer, que es un autor que ha reflexionado sobre la cultura material, y él dice un poco esta idea de que hay un sustento ideológico. Entonces yo lo usé. Dije algo así como, puse el tema, planteé mi idea, y luego lo cité. Vamos a continuación a revisar casos concretos, pero por ahora importa que veamos cómo opera más o menos el armazón de esta sección. Ahí me gustaría agregar, no sé si querías decir algo más respecto de esta sección. Me quedan los últimos puntitos, Dale. que simplemente es enfatizar que por cada sección también es la idea que uno haga pequeñas conclusiones. O sea, ir también retomando lo mismo que uno va diciendo. Entonces, por ejemplo, solo para evidenciar, esta sección terminó con instalar también ese problema, ¿no? Que se vincula también con la pregunta más, con la tesis principal, y que se cerró finalmente tomándome esos mismos argumentos con una, como yo les decía, fue parte de la revisión lo que me permitió llegar a la dimensión ideológica, cerrarlo en la conclusión general del capítulo, que me permitiera discutir un tema un poquito mayor que tenía que ver con, bueno, el humo y el cigarro y el tabaco es un caso específico, pero hay toda una dimensión de discusión que tiene que ver con las hierbas medicinales en sí, y con distinguir qué es natural y qué no. Y eso lo dejé para el final del capítulo, y antes de ir a la conclusión final de la tesis. Pero eso iba a agregar. Buenísimo. La A mí me conclusión. gustaría hacer una puntualización tomándome un poco de la pregunta que hace Andrés respecto de cómo diferenciar entre las reflexiones personales y las citas. Y fíjense que el primer paso para armar la sección de análisis, tal como explicita Julio, es definir como cuál es el punto que queremos hacer. Es decir, hemos revisado un montón de literatura, o hemos revisado obras, o hemos revisado nuestro propio trabajo artístico, y nos preguntamos, bueno, con esto, ¿qué es lo que yo quiero decir? Y ese fue el punto de partida que muestra Julio, y que nos va a ayudar a instalar cuál es nuestra voz autoral, y que las citas en el fondo se vayan como tejiendo a favor o en función de esa voz autoral. Entonces, fíjense que el primer como ejercicio es decir, ya, he revisado todo esto, entonces ya, ¿cuál es el punto que yo quiero hacer? Y en ese sentido, uno puede partir organizando esta sección de análisis, identificando cuáles son esos postulados que uno quiere plantear. En el ejercicio que hace Julio, por ejemplo, parte él
de una tesis que es propia, que no es algo que esté ahí en los materiales que él revisó. Que es decir, bueno, hay una dimensión ideológica que se cuela en la manera en que se clasifican y se organizan y se definen los usos de ciertas hierbas medicinales. Entonces, yo a partir de mis diferentes apartados de la sección de análisis voy a ir tributando a esa tesis, ¿no? Eh, y de esa manera, todas las citas, todas las referencias van a tener un sentido, van a estar como organizadas en torno a cuál es el discurso que yo quiero plantear. Entonces, ese ejercicio es muy importante que lo hagan. En el fondo, más que hacer divisiones como temáticas, piensen en cuáles son las tesis que quieren plantear, cuál es el punto que quieren hacer y según eso van organizando sus diferentes secciones del análisis. Ese es el primer paso, Andrés, como para ir diferenciando entre la reflexión propia y las citas. Después hay cosas como más formales, como, digamos, utilizar marcas formales, digamos, de decir según Pérez 2008, eso lo vamos a ver en algunos ejemplos. Pero el primer paso es este que estamos conversando, es tener un discurso propio que articular. Y eso requiere un ejercicio, hay que sentarse como a pensarlo, ¿no? Y lo otro que quería decir a propósito de la pregunta de Carolina, respecto de si mostrar en este ejercicio analítico, mostrar aquello que responde específicamente a mi pregunta de investigación o abarcar temas un poquito más amplios. Ahí hay que diferenciar una cosa. Cuando uno presenta el escrito final, uno trata de mostrar que hay un proceso que fue ordenado y que uno partió de una pregunta y respondió a esa pregunta de manera súper coherente. Pero en realidad no se da así. Entonces a veces uno parte de una pregunta, se encuentra con otras cosas y la pregunta misma puede ir cambiando un poquito en función de lo que uno encuentra. Entonces lo importante es que en tu escrito tú muestres esa coherencia. Entonces a lo mejor si es que tus resultados se escaparon mucho para otro lado, habría que volver a mirar la pregunta para que en el escrito que tú presentas se vea esa articulación. Por supuesto que si te escapas un poquito a temas parecidos o cercanos, no hay problema. Pero si te arrancas un poco más, quizás sería bueno volver a mirar la pregunta, ajustarla un poquito para que mantengas en el escrito final esta idea, ¿no? de coherencia, que es una coherencia que uno construye para el lector o para la lectora, pero que en Claro. realidad en el proceso es mucho más confuso y uno se da unas vueltas y es recursivo, ¿cierto? Eh, esas dos cositas. Sí, yo solo quiero retomar esa idea y ser enfático, porque lo que dice Soledad es súper importante, que no es que uno llegue a la sección de análisis habiendo escrito toda la coherencia de la tesis, de la introducción, los capítulos previos, y de pronto uno vaya como a aplicar eso que ella dijo, sino que eh, eh, es bueno quizás hacer el ejercicio contrario, ¿no? Dejar, por ejemplo, suspendida la escritura y la conclusión para un momento más, donde uno ya tenga más avanzado, porque de verdad la sección de análisis es donde uno ve que aparecen cosas, ¿no? O adecúa la idea, o les da una vuelta a lo que tenía pensado, y es también en esas vueltas donde uno le da, en donde también empieza a ver si es que, si es que uno está proponiendo cosas distintas a las que ha leído, o si se pueden discutir las cosas que ha leído, o si hay cosas que uno ha leído que no se aplican a los casos de estudio que uno está estudiando y que pueden ser útiles para esa interpretación. Entonces, es un ejercicio súper necesario darse esa lata de preguntar, bueno, ¿qué quiero decir en este apartado y qué me permiten decir las cosas que estoy revisando? Pasemos a ejemplos bien concretos para Ojo, ver. ojo ahí, muy cortito, perdona Julio, ojo ahí que los que vienen del campo del arte, también el ejercicio es el mismo, solo que la diferencia es que el material es parte de un trabajo que es propio. O sea, Claro, ustedes en las memorias lo que van a tener que hacer es mirar el trabajo artístico que vienen desarrollando y decir, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es mi statement de artista, ¿cierto? Mi propuesta como artista que yo puedo ir planteando a partir de todo lo que tengo. Entonces, ya, ¿cuáles son de nuevo, las tesis? ¿Cuáles son los puntos que yo quiero hacer?
con los diferentes momentos eh, o con las diferentes aristas de mi propia obra. Y nuevamente, identificar cuál es esa tesis, identificar cuál es la propuesta que yo estoy haciendo y según eso ir organizando mi sección de análisis. Hacemos ver ejemplos concretos entonces. Vamos a partir con uno de artes visuales precisamente. Esta es una tesis de arte visual en mención fotografía y lleva por título Confluencia. Entonces, me pareció interesante mostrar justo este segmento porque es el momento en que eh, el artista en formación evidencia cuál es el sentido del nombre que le puso a su obra y muestra una serie de fotografías como la que se encuentra acá al costado izquierdo, ¿no? Esto es un párrafo así tal cual aparece en la tesis y parte con una referencia a una bibliografía crítica en función de la obra y parte con una cita. Dice, la fotografía tiene una abstracción propia que no es nada fácil de penetrar. Ejemplo de esto, ejemplo de lo que comenta Richter es lo que sucede en los trabajos de no sé cómo pronunciarlo, Sugimoto, a la idea de la fotografía como ventana o espejo de la realidad, le falta un detalle crucial. El vidrio estaba sucio, así como sucedió en la primera imagen, última fotografía, que ahí hace una referencia a su propia obra. Y luego, más adelante, en función de esta cita de autores que reflexionan sobre la fotografía y que le permiten volver a releer el propio trabajo que ha hecho, el estudiante plantea entonces cuál es el sentido del título que le puso a su propia obra y cuál es la gracia de haberle puesto así, ¿no? Entonces dice, alterando por completo el resultado de la imagen, solo que en el caso de la imagen fotográfica es la mediación que produce primero el artista y luego el dispositivo. El comprender esos procesos nos ayuda a dilucidar la pérdida o transformación de la información y es desde estas ideas de donde se desprende confluencia, que es el título de ahora. Una serie de imágenes que funcionan tratando de ser una representación lo más fiel posible a su referente, un referente para el cual su presentación pareciera inmutable, agua en este caso, pero que al presentarse de una forma distinta a la que tenemos asociada, pareciera desprenderse de su propia naturaleza, convirtiéndose así en un símbolo para el cual no hay significado directo asociado. Entonces, si uno ve el esquema, lo que hay acá es la presentación de una parte de la obra, que sería una imagen, una referencia crítica de bibliografía ajena, pero que permite sustentar un poco cuál es el sentido o la propuesta más conceptual que hay detrás de estas obras visuales, y darle vueltas también al título en este caso. De las tesis que yo he revisado de artes visuales, la gran mayoría tiene que ver con el título de la obra, porque hay capítulos que se destinan a trabajos previos que permitieron el desarrollo de esta obra final, que se le llama proyecto de título muchas veces, o la memoria tiene que ver con ese proyecto final. Y claro, pues dan cuenta de cuál es el sentido de haberle puesto de esa forma, cómo se vincula el título de esta obra con las imágenes, o con la escultura, o con la pintura, o lo que sea. Entonces, referencia a bibliografía crítica, explicación del proyecto de la memoria y una referencia a la imagen eh, para que quede redondita la reflexión que está presentando de manera escrita, en este caso, él o la joven artista. Veamos un ejemplo distinto en una tesis de literatura. Esta es una tesis, es un análisis interseccional de la violencia patriarcal y colonial en una obra que se llama Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Y este es un fragmento muy específico de una de las secciones de análisis que fue ordenada de manera temática. Eh, Como pueden ver en este ejemplo, se parte con una referencia bibliográfica, ¿no? El párrafo parte, dice, la temática de la traición será importante en varios de los estudios que se han hecho sobre la obra. Ahí cita al autor, Gianfranco, en su libro Las conspiradoras, plantea la traición como una de las temáticas que articula la segunda parte de la novela, en la cual Isabel se vuelve traidora. Explica un poco cuál es la idea de este autor, retomando los principales argumentos, porque uno de los ejes de análisis de esta tesis tiene que ver precisamente eh, con la traición, ¿no? Entonces cita un trabajo que ha hablado sobre la traición en esta misma obra y usa de referente una cita del texto, ¿no? Entonces, que está en esta parte, en una parte del libro, dice, los problemas de esta se inician en el momento en que tras una niñez idílica es separada de su hermano Nicolás para cumplir su destino de mujer, la familia no puede satisfacer sus deseos por el tabú del incesto, etc. Luego, volviendo sobre esta cita, en este caso,
la estudiante, o el estudiante, no, la estudiante, si mal no recuerdo, propone su voz, ¿no? Acá está el juego, más o menos, la forma del escrito en donde el estudiante logró situar su voz, y dice, con toda la personalidad del mundo, si bien considero muy interesante la lectura que propone Franco, que fue explicada arriba, dice con su propia voz, creo que es necesario repensar la concepción de tradición para estudiar a Isabel, que es el personaje de esta novela. Pues esta posición, según mi lectura, siendo bien enfático y siendo crítico de la propuesta, la reduce siempre a su relación con los otros, sus hermanos, su familia, el pueblo de Rosas, y no la analiza en relación a ella misma y lo que como mujer en plena construcción de su autonomía busca. Entonces, aquí lo que hay es una referencia bibliográfica, de bibliografía crítica, que ha estudiado la misma obra que está estudiando el estudiante, una cita, un fragmento del corpus de esta obra, y más abajo un comentario de la cita en diálogo con interpretaciones previas, pero a su vez situando esa propia voz. O sea, el propio gesto de discutir interpretaciones previas sobre un trabajo, sobre un material que ustedes como estudiantes están revisando, y posicionarse frente a esas interpretaciones ya es situar la voz propia dentro de la producción de textos académicos. Aquí lo que sigue en la cita, bueno, dice, significativo que se despojase las imposiciones del matrimonio y la virginidad cuando decide irse con Rosa, y luego vuelve a decir con mucha personalidad, no planteo esta acción como una ruptura total del modelo de mujer establecido, pues su decisión está totalmente contaminada con los deseos, envidias que provoca en ella Julia. Sin embargo, si hay una resistencia a los cánones establecidos por su comunidad y particularmente por su clase social al momento que decide hacer algo que la estigmatizaría irremediablemente. Cierra el párrafo entonces con una propuesta, con una relectura de ese párrafo que también fue tratado por otro texto y sobre el cual el estudiante en este caso fue bastante crítico. Veamos otro ejemplo donde también se presenta la sección de análisis. A diferencia del caso anterior, esta es una cita, este es un fragmento de una tesis de filosofía, muy filosófica también. Es una tesis sobre el conocimiento de la existencia de sí mismo en Descartes y la lectura de esta tesis en la obra de Kant, dos autores bastante canónicos. Entonces, este es un segmento muy específico de la sección de análisis que el estudiante tituló sobre el cogito en los principios. Y parte planteando el propósito del subcapítulo. Dice, el siguiente pasaje, presente los principios, permitirá hacer algunas precisiones en relación con la comprensión inferencial aquí desarrollada. Es lo que propone en este apartado decir, bueno, el conocimiento de la existencia en sí mismo hay que entenderlo en una lógica inferencial. Todas estas palabras obviamente son muy de filosofía y no necesariamente tienen que comprender la cabalidad. Pero bueno, plantea cuál es el sentido del subcapítulo, pone una cita bastante extensa, pero necesaria para este argumento del corpus de esta obra, donde se desarrolla la idea de lo inferencial. Y luego, nuevamente, como en el caso anterior, hay un comentario a esta cita, ¿no? Dice, este pasaje, acá lo resalté, contiene varias afirmaciones que son relevantes para la indicación aquí desarrollada. Se parte diciendo, bueno, ¿cuál es la gracia de haber puesto esta cita gigantesca? Y luego la desmenuza, ¿no? En un comentario analítico muy propio también de la filosofía. En primer lugar, por ejemplo, que dice Descartes se refiere a yo pienso, por lo tanto yo soy como una proposición, no como una inferencia. A partir de ello, él plantea una pregunta. ¿Cómo es posible entonces defender una comprensión inferencial del cogito considerando que Descartes afirma que se trata de una proposición? Y así, va desmenuzando toda la cita del fragmento del corpus en distintos subpuntos que incluso el estudiante en este caso se preocupó de poner en cursiva, para luego llegar a una propuesta de interpretación en diálogo con esta cita, que pasa también por la formulación de preguntas, que también es algo muy de la filosofía. No necesariamente hay que responder los problemas filosóficos con tesis bien establecidas, ¿no? Sino que quizás con preguntas que permitan problematizar aún más el asunto y permitan futuras reflexiones. El estudiante cierra este párrafo diciendo, pero entonces, después de dar esa revisión a toda la cita, ¿por qué Descartes considera el cogito como una proposición condicional verdadera y además como teniendo un consecuente verdadero? Y él dice, una explicación posible ante esta aporía es que Descartes haya pensado que las condiciones veritativas del condicional son distintas a las que hoy se le atribuyen.
aquí ya hay una propuesta, aquí ya hay una voz propia que, que se plantea también en un tono muy tentativo, no dice una explicación posible. Es decir, una de las maneras de entender este problema es considerando este asunto. En este caso, en esta cita particular, eh, no hay referencia a bibliografía ajena a a la de al análisis crítico que realiza el estudiante del fragmento analizado, que es algo que, por lo que yo he revisado, es muy propio en la sección de análisis en la carrera de filosofía. Pasemos al último ejemplo de las maneras en que se formulan escritamente las secciones de análisis en las tesis de arte y humanidades, y este es un ejemplo ya de historia. Esta es una tesis que estudió los discursos religiosos en el Perú colonial y se preguntó por la construcción de la legitimidad política en una época específica que es 1570. Y en fin, al igual que en el caso anterior, el estudiante en este caso propuso dividir la sección de análisis por pequeños subcapítulos. Entonces, uno de los subcapítulos, una de las secciones de este capítulo tenía que ver con la muerte andina, le puso como resistencia. O sea, ya en ese título hay una propuesta, ¿no? Pensar en la muerte en el mundo andino como resistencia en este contexto específico, si uno vuelve a la tesis mayor que se plantea al escrito, que tiene que ver con los discursos religiosos en el Perú colonial. Entonces parte con la idea principal de este apartado. Dice, en otro plano, Tito Cusi, que fue un escritor, un indígena letrado, que escribe una carta muy importante, reafirma la cabida interactiva de los muertos en el presente vivido, Caipacha, y las lógicas andinas en el trato de los muertos. Y ahí contextualiza un poco, ¿no? Su vida del Cusco junto a su padre, no se concretó sin antes llevar consigo los cuerpos de sus antepasados, y cita varios apartados que en este caso son de los documentos históricos. Voy a terminar esto y leo la pregunta que escribió Sauron. Sí, Sauron. Luego, acá tuve que hacer un corte para que se viniera el comentario. Dice, el estudiante propone entonces la idea principal de un capítulo y luego de volver sobre esta explicación más de contexto muy propio de la historia, se tira su tesis del apartado. Dice, a través de la muerte de su padre, Titu Cusi da cuenta de la relación entre cadáver y memoria, donde la momia o bulto del difunto era el motivo material para no olvidar su presencia eterna en el presente, pues para los incas, como Manco, era decisivo que todos tuviesen. Luego vuelve sobre una cita del fragmento del corpus que le sirve justificar esta idea que plantea, y vuelve después con los argumentos, ¿no? En este parlamento final, Manco Inca revela la concepción de los muertos como historia, como sujetos que se encuentran en una conjunción globalizadora, y hay una cita, que en este caso como nota al pie no alcanzó a aparecer, pero ahí hay una cita a autores ajenos que permiten también darle, por así decirlo, mayor sustento a esta idea, y deben entre todas las generaciones de un mismo linaje, respeto ritual. Al final, cierra el comentario de la cita, observamos cómo se teje una red de reciprocidad entre vivos y muertos de un mismo linaje, en este caso de los incas, de distintas generaciones. Como pueden ver, los 4 ejemplos que revisamos plantean distintas modalidades de presentación escrita del análisis, pero si podemos sacar una especie de panorama común, tiene que ver con precisar más o menos una idea principal, tal como lo veíamos en la sección previa, donde mostraba un poco cómo fue mi caso, en que armé argumentalmente las ideas que se me fueron ocurriendo, se presentan esas ideas que uno ya tiene resueltas después de la revisión, se pone en cita fragmentos, apartados de esa obra, en el caso de los estudiantes de arte muestran su propia producción artística, y luego se comenta. Siempre importante el comentario, porque a veces es común poner citas y dejarlas pasar, sobre todo cuando son citas así, ¿no? Que se desprenden del texto, del cuerpo textual, y quedan ahí como en el aire. Una cosa que siempre hay que hacer es comentarlas porque uno le da a entender al lector cuál es la importancia de esa cita, ¿no? ¿Por qué uno se está dando la lata de poner una cita de 4 líneas y donde se dicen quizás cosas importantes para el argumento? Para luego, una vez que uno lea esa cita que le resulta importante para proponer ideas nuevas, traer a colación trabajos que son interpretativos de otro campo disciplinar o de la propia disciplina y cerrar esos apartados con una conclusión que sea coherente con esa idea que se plantea. Según Ahí, pregunta, ¿puedo utilizar como referencia en mi memoria alguna idea tomada de otra tesis hecha previamente sobre el mismo tema y a partir de ahí desarrollar una suerte de diálogo con aquella idea que se toma como referencia? Por supuesto. O sea,
Si nos centramos en este caso, si por ejemplo este estudiante está estudiando la muerte andina como resistencia, y hace 2 o 5 años escribió una tesis sobre la muerte andina, obviamente puede tomarla. Sería muy, o sea, lo peligroso sería que esa tesis previa también plantee que la muerte andina es una resistencia. En ese caso, habría que partir de esa tesis, ¿no? Y decir, bueno, como ya se ha planteado en otros trabajos, se ha entendido la muerte andina como resistencia. En ese caso, habría que, una opción es seguir avanzando en esa línea y precisar, bueno, la muerte andina se presenta como resistencia, pero de qué manera o ante qué circunstancia. Y otra cosa distinta sería discutirla, decir, efectivamente no hay modo de sustentar que la muerte andina se presente como resistencia. Eh, pero claro, uno idealmente tiene que hacerse cargo, tanto en la parte de introducción donde uno muestra qué es lo que revisó antes de postular su proyecto, como en la sección de análisis, los trabajos que existen sobre los temas que uno está analizando. Y idealmente uno tiene que hacer ese contraste antes eh, de la escritura, porque así es donde uno puede saber si efectivamente puede decir algo un poquito distinto a lo que ya está dicho. Pero sí. A mí me ¿Soledad, quiere decir gustaría, algo? sí, me gustaría agregar un poco sintetizando esta representación esta revisión de la sección de análisis. Si se fijan, en todos los casos que ha revisado Julio, hay una organización en torno a las tesis que va planteando el autor o la autora, ¿cierto? Eh, pero también, yendo, digamos, a la letra chica, por así decirlo, la manera o sea, hay un tejido permanente entre la literatura crítica, ¿cierto? O las fuentes que yo he revisado, y la voz del escritor o la escritora. Y fíjense un poco las distintas maneras en que ustedes pueden ir construyendo esa voz. A propósito también de la pregunta que hacía Andrés, ¿no? De cómo vamos articulando una voz propia. En este ejemplo que está proyectado acá, si se fijan, en la última oración aparece una primera persona plural, que es: observamos cómo se teje una red de reciprocidad entre vivos y qué sé yo. Ya. Esa es una manera en que los autores o las autoras pueden aparecer representados en su propio texto. Es decir, una manera en que nosotros aparecemos en el texto que estamos escribiendo. Si puedes ir a avanzar hacia atrás, ahí en ese observamos cómo se teje, es como una manera de decir, con todo lo que hemos revisado, tú y yo, lector, observamos claramente que, ¿cierto? Es lo que se llama el nosotros de autor. Esa es una manera en la que ustedes pueden instalar su voz, ¿no? Es una posibilidad. No sé si te puedes ir una para atrás. Eh, ah, Bueno, hay otra manera que tiene que ver con las valoraciones que nosotros hacemos de la literatura que revisamos. Acá, por ejemplo, en el segundo párrafo, se dice, este pasaje contiene varias afirmaciones que son relevantes para la indagación aquí desarrollada. O sea, está posicionándose, ¿cierto? Y juzgando, evaluando esas afirmaciones como relevantes. Uno puede posicionarse en ese sentido también, o sea, aparecer la voz propia puede aparecer en términos de cómo yo voy valorando explícitamente los textos o los insumos que voy revisando. Fíjense que esta tesis, que es de filosofía, igual oculta más la voz del autor o de la autora, no sé cuál es el género de la persona que escribe. No usa la primera persona, no dice, por lo tanto, yo pienso que, o sugiero que, ¿cierto? Sino que lo hace de una manera bastante más, eh, digamos, con una suerte de representación como de objetividad en el texto. Entonces dice, pero entonces, ¿por qué Descartes considera esto? Una explicación posible ante esto es, ¿cierto? Una explicación posible, pero no dice, ante esto sugiero que, por ejemplo, ¿no? No hay una toma de posición explícita en primera persona. Y si te vas, no sé, Julio, si te puedes ir una atrás, acá ya aparece primera persona. ¿Ah? Si se fijan, hay distintas posibilidades. Y dice acá, si bien considero muy interesante, valoración, ¿no? La lectura que propone Franco, creo que es necesario repensar bla, 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 bla.
Entonces tenemos posicionarnos frente a las fuentes, haciendo valoraciones de ellas, pero quizás ocultando la primera persona, o efectivamente decir, bueno, considero, creo, etc. Entonces, fíjense que ahí hay caminos posibles, como decir, los voy a ir anotando, postulo que, considero que, sugiero que, pero también yo puedo decir, si quiero ocultar un poquito más mi voz, pero igual hacer un planteamiento propio, es posible plantear que eh, se, se hace evidente que, o incluso matizar un poquito más, podría plantearse que, ¿no? O podría concluirse que, etc. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, distintas alternativas de cómo ir instalando sus posicionamientos, sus tomas de posición o sus tesis propias a lo largo de la sección de análisis. Entonces, sabemos que vamos a tener que ir organizándola en torno a interpretaciones propias, ¿cierto? Postulados propios, que los van a ir planteando de estas distintas posibles maneras, ¿no? En diálogo con lo que han encontrado en los textos, en las fuentes que van revisando. En este punto, vayan haciendo dudas, la idea es que vayamos conversando también, porque sabemos que estas Carolina secciones son sí, bien Carolina complejas. pregunta, ¿para qué sería necesario esconder un poco mi voz? ¿O son Excelente solo pregunta. ejemplos de cómo yo quisiera escribir? Yo en lo personal, Carolina, te respondería que no es necesario y te animaría siempre a que intentes hacer lo más posible para presentar tu voz. Pero por desgracia, y aquí viene una cuestión que excede nuestra voluntad, el peso institucional muchas veces nos obliga a ocultar nuestra voz. Por ejemplo, hay disciplinas, sobre todo como historia, donde no se incita mucho al uso de la voz personal y de que aparezca yo propongo que, yo pienso que. Incluso, por ejemplo, a veces las revistas, cuando uno manda a publicar, a veces te obligan a cambiar todas esas partes porque dicen, no, su tono es muy personal, no tiene que ver con la disciplina. Entonces, es un tema. O sea, si Mm. tu profesor guía te lo permite, o tu profesora guía, adelante. Bacán que sea así. Ahí Eh, me gustaría matizar. No, me encanta porque Julio está súper posicionado en torno a este debate. Y un poco también como lo señaló, en el fondo acá hay distintas como aproximaciones disciplinares y mm, tiene que ver con una posición epistemológica respecto de cómo se construye el conocimiento. Es decir, hay líneas de investigación o áreas disciplinares en que hay una idea hay una pretensión como de objetividad, de que yo voy a construir algo que ha sido riguroso y es consecuencia de un análisis eh, que está gobernado por el razonamiento, ¿cierto? Y el pensamiento lógico y no por mis apreciaciones subjetivas. Entonces, para yo representar eso, ese ideal en el texto, lo que hago es sacar al sujeto y preferir, por ejemplo, decir, a partir de lo anterior, es posible concluir que. Entonces, a partir del razonamiento que hemos seguido, ¿cierto? Digamos, es una inferencia lógica concluir algo. Eso es una posición epistemológica. Entonces, ustedes tienen que identificar muy bien cuál es la posición epistemológica en la que está su disciplina y en la que ustedes mismos y ustedes mismas quieren situarse, ¿no? Eh, si es que, por el contrario, están en una línea de trabajo en que hay un reconocimiento evidente de que el conocimiento se construye de manera subjetiva, ahí ustedes, claro, lo que viene de cajón es usar la primera persona. ¿Para qué decir los estudiantes que están en artes, por ejemplo? Hablando de su propio proceso artístico. Ahí sería muy raro no utilizar la primera persona. Pero entonces, claro, depende como de cuáles son las orientaciones del campo disciplinar en el que ustedes se están moviendo. Cristian preguntaba si es posible dentro de una tesis combinar las propuestas de interpretación con el posicionamiento personal. em, Hay que ser súper cuidadoso en qué está entendiendo uno por posicionamiento personal, porque muchas veces la elección de cierto corpus teórico pasa por un
posicionamiento personal, ¿no? Por ejemplo, si hay autores que son más afines o no a una crítica, por ejemplo, de diferencias de clase o de género, ya son un posicionamiento personal. Distinto es si es que uno, por ejemplo, construye formalmente en el lenguaje académico una zona de interpretación y de pronto se van a escribir, bueno, pero ¿saben qué? A mí no me parece esto porque, no sé, pues esta novela me pareció fome y en verdad no sé por qué la estoy escribiendo, como que uno podría confundir eso también como con la apreciación personal, pero derechamente habría que hallar el punto medio, ¿no? Generalmente, un espacio que sí se permite un poquito más para lo personal es en la introducción, donde uno tiene distintas estrategias y puede partir, por ejemplo, de una anécdota o de algo más personal, a excepción de arte, por supuesto, pero sin que se pierda el sentido de hacia dónde va a avanzar esa reflexión personal, ¿no? O sea, cómo yo no sé, desde una controversia, por ejemplo, en el diario, llegué a preguntarme por ejemplo, el problema de las pensiones, y hice una investigación histórica sobre las pensiones, o qué sé yo, y así. Pero sí, claro, como mismo Cristian dice, en historia sí, pues se dice mucho el podemos o el estamos viendo. Eh, pero sí. Bueno, sigamos entonces. ¿No alguna otra duda con este segmento? ¿No? Eh, bueno, en función del tiempo, veamos entonces la sección de conclusión. Vamos a saltar esta parte. Eh, y bueno, la conclusión, como les decía adelante, también es un poquito densa en el sentido de que se espera que en el escrito uno logre no solo hacer una recapitulación que es necesaria hacer, ¿no? Decir, se ha revisado tal cosa, a lo largo de esta tesis se han expuesto tales argumentos, sino también atreverse o hallar una forma de responder a esa pregunta de investigación que uno plantea en un principio. Por eso es uno de los puntos que acá aparecen en esta diapositiva, ¿no? O sea, el primer punto sería cómo se responde a la pregunta de investigación. Luego, preguntarse uno mismo qué implicancia tiene el análisis realizado dentro del campo de estudio. Por ejemplo, no sé, si volvemos a los ejemplos que mencionamos anteriormente, ¿qué implicancias tiene la lectura de esa obra literaria, la que hacía ese análisis interseccional dentro de los estudios literarios sobre, no sé, Elena Garro, o el caso de los discursos religiosos en el Perú del 1570? ¿Cuál sería la implicancia de ese análisis específico para los estudios, no sé, coloniales del Perú? O el análisis de René Descartes, ¿cuál sería como la implicancia de ese estudio específico en los estudios sobre la obra de René Descartes, qué sé yo? Y posteriormente, ¿qué temáticas o preguntas pueden ser exploradas a futuro? Que es lo que generalmente se le llama también las proyecciones de la tesis. Pero claro, y esos serían los puntos principales. Como les decía, siempre se tiende a confundir también la conclusión con una mera recapitulación, pero la recapitulación es súper necesaria. Lo permite a uno mismo mantener la coherencia y el orden de la escritura y también ver el sentido de, bueno, se revisó tal cosa, tal punto, tal punto, tal punto, entonces después toda esta revisión que se hizo a lo largo de la tesis, yo me atrevo a proponer que la respuesta a mi pregunta más amplia es la siguiente. Entonces, como ejemplo, quisimos para esta presentación desarrollar al menos los dos últimos puntos que tienen que ver con cómo un ejemplo que permita mostrar las implicancias que tiene esa respuesta y la forma en que uno puede plantear las temáticas, las preguntas a explorar en un futuro. Aquí yo quise poner, nuevo, perdón, lo autorreferente, pero es también lo que yo puse en mi tesis, en la tesis que les presenté anteriormente, ¿no? También para mostrar cómo pueden ingresar los autores, las ideas propias y lo que hemos estado conversando. Este párrafo es exactamente el párrafo que le sigue a la sección de recapitulación. Entonces imaginemos que yo partí la conclusión diciendo, bueno, a lo largo de esta tesis se revisaron tales cosas y en función de la pregunta, bla, 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 bla. Luego hice una síntesis de cada capítulo. En el capítulo 1 se revisó tal cosa, en el capítulo 2 se dijo tal cuestión, en el capítulo 3 se revisaron tales casos y se plantearon las siguientes ideas. En función de toda esa revisión viene este párrafo que dice tal cual. Dice, en definitiva, yo respondo a mi pregunta, que era cómo se desarrolla, cuál es el proceso que hay detrás de la clasificación de la hierba en Nueva España, que en México, en el siglo XVI, dice, la invención de la materia médica de Nueva España durante el siglo XVI es, y aquí respondo, un proceso diverso y dispar, cuyas fisuras,
por retomar el vocablo utilizado en el capítulo tercero, dan luces respecto de la complejidad enfrentada por los mismos actores abocados a describir y representar las hierbas medicinales del Nuevo Mundo. Entonces lo que hay acá es una respuesta a la pregunta de investigación, que para contarles, para serles bien sincero, yo en un momento no sabía qué responder, porque si bien tenía muchas cosas, me di cuenta que esa misma dispersión o esa misma heterogeneidad era una cosa valiosa para decir al respecto, porque sobre todo, y eso es lo que explico a posterior, por el tipo de estudio que existe sobre el periodo. Entonces, bueno, tengo esta respuesta que caracteriza la pregunta de investigación, y luego se desarrollan un poco más en extenso cuáles son las implicancias de esta respuesta para el campo de estudio. El campo de estudio más amplio sería la historia de la medicina en el siglo XVI, la historia de la conquista de América, etc. Entonces yo ahí después, por así decirlo, tiro el palo. Dice, por sobre la estabilidad que tienden a expresar los textos coloniales, cuyo efecto de verdad, acá me tomo de eh, unas categorías que plantea Foucault, las primeras cosas, suelen ser reproducidas en interpretación histórica. Por lo tanto, me resulta importante, y acá viene también el gesto de cuál es la importancia de esta respuesta, volver sobre el ámbito de las negociaciones que cruzan en distintos niveles la articulación de la sociedad colonial y dentro de ellas los saberes y las prácticas médicas en torno a la tierra. Hay un posicionamiento, ¿no? No solo dar esa respuesta, sino decir, bueno, esta respuesta tiene una gracia, ¿no? Que tiene que ver con, hay que volver a revisar estos documentos, estos textos, porque por muy antiguos que sean, siguen primando las interpretaciones que dicen en verdad hubo una estabilidad, los españoles como que hicieron lo que quisieron, pero en realidad lo que yo quise mostrar es que en verdad, en este caso, los españoles no tenían muy claro el asunto, ¿no? Y luego hay una cuestión más general que tiene que ver con el siglo, y ahí vuelvo un poco en la cuestión más histórica, ¿no? El siglo XVI, que en verdad es un siglo muy complejo, porque es una contienda a gran escala por definir el nuevo orden de las cosas, enseñar a la gente que tenía alma, qué sé yo, sociabilizar las ideas de naturaleza, y acá nuevamente traigo a colación autores que han hablado de eso. Perdón. Y cierro citando a un autor que en ese caso me pareció pertinente para sustentar mi idea, ¿no? Es un autor que hizo un caso de otro tema, estudió otro tema, en otro contexto que en el Perú colonial, pero que planteó una idea que a mí me gustó mucho para sustentar esta idea de heterogeneidad, que tenía que ver con que en ningún momento, en el siglo XVI, hubo una configuración estable de significado. Entonces esa idea me gustó mucho para decir que en verdad no hay nada, no hay un orden establecido propiamente tal. Y cierro este apartado con diciendo, por así decirlo, cuál es la gracia entonces, ¿no? Entonces digo, reconocer los desencuentros y fisuras, vuelvo a esa idea, a esa respuesta, en torno a la comprensión de las hierbas medicinales, es un gesto significativo al momento de leer de manera crítica las huellas textuales que nos dejan la experiencia de un conjunto restringido y acotado de la cultura médica colonial. Entonces ahí cierro la idea, respondo la pregunta, digo cuál es la gracia de esta respuesta y qué sentido tiene para el campo de estudio más amplio. Y puede tener y obviamente este orden varía mucho, ¿no? Acá está concentrado en un párrafo porque, al menos en mi caso, mi profesora de guía me obligó a tratar de condensarlo en un párrafo que fuera potente. Veamos otro ejemplo, pero que tiene que ver con las secciones de las proyecciones, pero que si volvemos a las preguntas, también puede significar qué temáticas o preguntas pueden ser exploradas una vez que realizamos la investigación. En este caso quise poner una sección de la conclusión de la misma tesis que mostré en la sección de análisis sobre la obra de Elena Garro, porque me pareció interesante que en este caso la estudiante no solo no pusiera la sección de proyecciones como suele hacerse en algunas disciplinas, como simplemente qué más se puede revisar de la obra o cómo se puede analizar esta obra en relación con otra, sino plantear un problema más analítico, ¿no? Dice, en función de lo anterior, hay que imaginar que también acá vino la recapitulación, la respuesta de la tesis. El estudiante dice, advierto que es necesario generar nuevos paradigmas para estudiar la escritura femenina, ya que Elena Garro no solo fue marginada de los géneros anteriormente mencionados, sino que fue entendida como una escritora conservadora, porque dio como marco contextual a LRP en episodio reaccionario de la historia mexicana, y además en su vida estuvo involucrada en episodios con el conflicto del 68, donde se diferenció y alejó de la intelectualidad de izquierda mexicana. Si bien ambas razones son reales, creo que es necesario matizarlas y ampliar el paradigma liberal conservador para leerla, pues dicho binomio está articulado en función de los discursos políticos masculinos y no tiene en cuenta la experiencia como mujer de la escritora. Acá obviamente hay un posicionamiento muy explícito sobre qué significó
hacer esa investigación, qué implicancias también tuvo generar la respuesta que se generó, y decir, bueno, acá una de las cosas que se puede seguir haciendo no es simplemente leer más obras de esta autora, sino que salirse de una cuestión más epistemológica que tiene que ver con dejar de lado un paradigma que está restringiendo la interpretación de estos textos, ¿no? Que es el paradigma liberal conservador, dice el estudiante en este caso. Frente a una experiencia que se dio, que tomó visibilidad en la interpretación que construyó este estudiante. Por eso cierra el párrafo de esta manera. Esta experiencia, según mi lectura, desestabiliza el paradigma liberal conservador, pues desde el momento en que una mujer escribe, está transgrediendo el rol impuesto. Además que tomase como contexto la guerra cristera, proceso histórico que, en su mayoría, se ha estudiado y representado literariamente por hombres, es otra ruptura. Y por último, la manera vanguardista en lo que hace también rompe con las formas establecidas. Acá entonces existe este gesto doble, ¿no? De darle valor a lo que se hizo, pero a su vez decir, si hay algo que hacer, es salir de un paradigma que está eh, colándose en las interpretaciones de los estudios literarios sobre esta obra y sobre un campo más amplio, en este caso, que sería también la escritura femenina. Y bien, nos quedan esos serían los ejemplos para la sección de conclusión. Nos quedan, según no puedo ver la hora en este momento, pero mi reloj del celular está adelantado, nos quedarían un poco más de 10 minutos, si no me equivoco. Quizás más, ¿no? Sí, nos Porque quedan tenemos unos 15 minutos. En este punto, los invitamos a ir haciéndonos sus preguntas, porque acá, o sea, la sección de conclusiones y la sección de análisis son de las dos cosas más complejas en la escritura de la tesis en Humanidades y Arte. Y estaría bueno como conocer un poco qué dudas les quedan y también para identificar si a lo mejor hay algún material o algún aspecto en lo que podemos profundizar después, mandarles algún recurso que les pueda servir para seguir avanzando. Así que les pasamos ahí la palabra. Fíjense que por mientras van pensando sus preguntas, una cuestión importante, si puedes dejarme en tu, Julio, uno más atrás, una cuestión importante que ¿esta es la tuya? Sí. Ya. Sí, bien. Una cuestión importante que hemos venido enfatizando es que en la sección de análisis ustedes van a ir definiendo, ¿cierto?, cuáles son sus tesis, que son básicamente afirmaciones que suponen una toma de posición, ¿m? Que suponen una interpretación propia. Y toda la sección de análisis se va a ir articulando en función de estas tesis, y en las conclusiones ustedes van a ir retomando cuáles son sus tesis centrales y haciendo proyecciones de, en el fondo, cuáles son los temas que podrían ser explorados en el futuro, etc. Una tesis generalmente tiene una estructura, por eso quería que Julio mostrara este ejemplo. Una tesis generalmente tiene una estructura de digamos, una primera parte que es como un tema, un verbo conjugado eh, y una frase que represente la toma de posición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo como súper, como canónico, por así decirlo, de una formulación de tesis, que dice: la invención de la materia médica de Nueva España durante el siglo X, ¿cierto? Que ese es nuestro tema, es o supone o constituye, ¿cierto? Son verbos típicos de las tesis. Supone, constituye, ¿qué cosa? Mi opinión, ¿cierto? Un proceso diverso y dispar cuyas fisuras, por retomar el vocablo utilizado en el capítulo 3, dan luces respecto de la ba. Entonces, no sé, piensen que esa estructura a lo mejor los puede ayudar y las puede ayudar como a ir formulando cuáles son sus, digamos, statements, sus tomas de posición, ¿no? Uno puede decir, el sistema de voucher en la educación chilena constituye un proceso eh, de profundización de las desigualdades de clase en el país.
tesis, ¿se entiende? Eso. Dice Saurón, sobre las referencias bibliográficas estuve viendo que hay varias normas APA, MLA, etc. ¿Es necesario usar solamente a lo largo de todo el texto, usar solamente, me imagino, usar solamente una? ¿Te refieres, Saurón? No sé si me puedes confirmar. Y la respuesta Sí. es sí, sí. Eso es súper importante, es decir, la manera en que ustedes van a hacer referencia a la literatura con la que están dialogando tiene que ser consistente a lo largo de todo el escrito de tesis, y para eso hay normas de citación, como las que ha mencionado Sauron ahí en su comentario. Las normas de citación generalmente tienen como afiliaciones disciplinares, por ejemplo el APA. APA quiere decir American Psychological Association, y es una norma que tiende a utilizarse mucho en las ciencias sociales. En las humanidades se utiliza más MLA, en las ciencias más duras se utilizan otras normas. Entonces, lo importante es que identifiquen cuál es la norma de citación que van a usar y que traten de ser consistentes, no traten, sean consistentes a lo largo de su escrito de tesis. Sí, nos preguntan si se puede repetir los talleres anteriores, si hay asesorías. Bueno, ahí quizás Julio, puedes mostrar en la última diapo. Por Ah, mientras que sí. van pensando más dudas, les voy a dejar el enlace de la evaluación del taller, que es muy importante para nosotros que lo puedan completar, porque así nos queda un registro de quiénes son los que efectivamente participaron en el taller y los podemos contactar, mandarles materiales, ¿cierto? Si no quedan registrados ahí, para nosotros es más difícil también poder ir ofreciéndoles las distintas actividades y cosas que hacemos. Andrés pregunta, no las o los autores que se añaden en el análisis pueden ser novedades con respecto a los que se propone el marco teórico. Sí, sí, efectivamente uno Totalmente. puede ingresar bibliografía que no ha aparecido en ningún momento de la tesis hasta la sección del análisis, porque el marco teórico lo que permite a grandes rasgos es iluminar desde un principio qué categorías cruzan, ¿no? la tesis. Por ejemplo, para retomar mi caso, yo estaba hablando de representación todo el tiempo, y eso es algo que definir el marco teórico, en un sentido teórico, qué significa, qué implica, qué sé yo. Pero eso permite, ¿no? Desde un comienzo de armar también el problema de estudio. Es un gesto también, un primer paso interpretativo, porque nos da a entender de que nosotros no estamos simplemente describiendo, en ningún caso. Entonces sí, obviamente se puede. Si es un texto teórico denso, ahí yo te diría que hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, si puede ser quizá una postura teórica que se contradice con el marco teórico, y la idea es que que tenga concordancia con el marco teórico y que tenga sentido con la interpretación, que permita, por ejemplo, sacarle el jugo a algún fragmento, que permita sustentar alguna idea que tú estés diciendo con tus propias palabras y que le dé como un sustento mayor, pero obviamente que se puede. Hay otra pregunta que dice, las artes visuales muchas veces, ¿dónde está? Acá, las artes visuales muchas veces se plantean preguntas o reflexiones tanto en la obra física como la escrita sin llegar a una respuesta universal. ¿Cómo plantean que se pueda tomar este factor en cuenta al escribir la conclusión de una memoria? Claro, la memoria, al ser el recuento de esta experiencia, se exime, ¿no?, de responder esta pregunta más amplia. Eh, Yo lo que he revisado de las tesis de arte es que tienden a ser más de recapitulación, ¿no? Y a volver también sobre la propuesta del título de la obra, o sea, como a decir, bueno, al final, con este mismo recorrido, yo me pude dar cuenta que hubo un concepto que estuvo dando vuelta desde mis primeros años y tenía que ver, por ejemplo, con la noción, qué sé yo, de espacialidad, no tengo idea. Eh, pero como es siempre desde lo personal y desde esa dimensión intuitiva, incluso uno podría discutir que, claro, en verdad, lo que hay detrás, la sensibilidad de los estudiantes de arte pasa como por otros sentidos, ¿no? Como por la visualidad, por las texturas. Entonces la escritura lo que viene a hacer, mejor dicho, es como acompañar y a explicitar un poco esa sensibilidad que se genera a lo largo de la carrera. Entonces no es necesario responder cuestiones tan amplia. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, en historia del arte, donde sí se discuten cuestiones que uno podría identificar como universales o de temas mayores, porque sí siguen esta línea un poco más academicista del formato de las tesis humanidades, ¿no? Por ejemplo, si se discuten
cómo fueron leídos ciertos cuadros en cierta época y se dieron cuenta que todos los autores que han escrito al respecto solo se fijaron en, no sé, en la composición y no se fijaron en los materiales de que estaban hechos, ya es una cuestión para discutir, ¿no? Decir, por ejemplo, la teoría del arte escrita hasta este momento no ha hecho suficiente trabajo por sacarle el provecho a estas obras, y etcétera, etcétera. Sí, además yo diría también que que para plantear una tesis final, por así decirlo, concluyente de todo el recorrido que uno ha mostrado, la tesis también puede ser mostrar que no es posible tomar una posición. Eso también puede ser una tesis. En el fondo decir que, por ejemplo, no sé, las maneras de representación del cuerpo en el trabajo pictórico que he venido desarrollando son múltiples, diversas, y no pueden adscribirse o clasificarse en una sola posición. Eso, por ejemplo, es una tesis, ¿cachai? Que sintetiza en el fondo esta cosa como quizás difusa, eh, en que yo he visto digamos, que se ha representado mi propio trabajo artístico, y partiendo de esa tesis también, de que hay múltiples caminos, yo puedo ir planteando preguntas que quedan abiertas. Y decirlo explícitamente, así, seguir dentro de mi fraseo, ¿no? Entonces, seguir así, eh, algunas de las preguntas que quedan abiertas son pa. En el fondo, la tesis no tiene por qué ser como una afirmación taxativa de algo, ¿no? Eh, Mm. Claro, son formas en las que uno también se posiciona por medio de la escritura que a veces hacen que suenen más taxativas esas afirmaciones, pero siempre son propuestas, ¿no? Bueno, Sabrón pregunta si van a haber más talleres, si va a haber uno con cómo citar. Creo que por ahora no, pero podemos verlo en asesoría, el tema de las citas, si es que ya tenía avance escrito. Y Carolina pregunta si no he encontrado bibliografía que postule o trate anteriormente lo que yo propongo. Lo importante, netamente, son los argumentos para mi posición. ¿Puede ser mi tesis la descripción de un tema para mostrar solo la problemática? A ver, yo creo que esos son dos temas. Eh, y obviamente, o sea, si tú llegáis a identificar que no hay bibliografía sobre lo que estáis postulando, bacán. O sea, siempre es una vía. O sea, existen dos grandes vías. Trabajar temas que son poco trabajados, sobre lo que hay muy poca bibliografía, y eso permite una mayor libertad. O trabajar temas que están muy trabajados, pero proponer una lectura alternativa a las existentes. En ese caso, claro, pues, para justificar tu interpretación hay que focalizarse harto en los argumentos y también en la construcción de ese problema de estudio. Eh, por ejemplo, ¿qué categoría estáis utilizando para que esos argumentos tengan valor? Y ahí, por ejemplo, quizás por una cuestión académica es importante que el marco teórico esté bien sustentado, pero que quizás con ese marco teórico tú ya después vayas a liberarte y decir, miren, con estas categorías yo voy a leer tal material y yo voy a proponer tal cosa. Y ahí voy a hacer distintos subcapítulos que te permitan sustentarlo. La otra pregunta que es distinta es, ¿puede ser mi tesis la descripción de un tema para mostrar solo la problemática? Eh, tendría que precisar un poco más para entender esa pregunta, porque la descripción por la descripción obviamente no es la idea para ninguna carrera. Eh, claro. Sí, yo ahí, y fíjate que yo sería más radical y diría no, respondería a esa pregunta no. O sea, una tesis en que simplemente se describa qué es lo que se ha dicho antes, creo que es débil. O sea, ustedes tienen que tratar en sus tesis de ir planteando algo nuevo a partir de lo que ya existe. Pero ojo, ese planteamiento de algo nuevo no tiene por qué ser algo, digamos, no existe nada completamente nuevo, hace harto tiempo. ah, Hace harto tiempo que nadie plantea algo completamente nuevo. Lo que uno hace es mostrar, digamos, por ejemplo, sacar conclusiones a partir de lo que ha encontrado, establecer comparaciones entre lo que hay, eh, sugerir algunas líneas sutilmente distintas de lo que se ha hecho, mostrar caminos de interpretación que son, digamos, quizás un matiz, que tienen un matiz de diferencia con las aproximaciones que se han utilizado antes. Quizás trabajar con metodologías que no se han trabajado en esa temática que yo estoy abordando. ¿Se entiende? O sea, la novedad nunca es algo como un invento que nadie haya hecho antes, porque eso es imposible. mm. Pero sí ir mostrando una mirada que sea propia. Sí, solo para retomar esa pregunta sobre la descripción, una descripción solamente valdría la pena
una vez que se haya postulado también una idea. O sea, por ejemplo, si vamos a describir tales cosas, ya, pero se va a escribir en función de qué, para mostrar qué asunto. Eh, y si es sobre, por ejemplo, un tema, las buenas tesis que salen cuando se revisan cómo se trabajan los temas tienen que ver con esa pregunta, con cómo se ha entendido un tema, por ejemplo. Y se hace que son trabajos más monográficos, como se les llama, más teóricos, que es, por ejemplo, cómo se ha entendido tal problema en tal disciplina. Entonces ahí uno hace una revisión de cómo los autores fueron trabajando tal tema, qué palabras le pusieron, qué dijeron, qué no. Y después de esa revisión, que uno podría hacer de una descripción, uno igual se da cuenta que con esa descripción van apareciendo cosas. O sea, el ejercicio descriptivo siempre sirve, pero no de manera aislada. A una buena pregunta, a un buen marco teórico y a una buena intuición también. O sea, también es bueno, yo le recomiendo a veces si están trabajando sobre todo de humanidades, con textos, escritos, qué sé yo, claro, lean harto, pero también métanse harto en lo que están trabajando. Revísenlo la mayor cantidad de veces posible, porque siempre salen cosas. Mm. Y ojo, que este tema de cómo ir dialogando con las fuentes es un tema súper, súper complejo. Nosotros lo que hemos visto bueno, en la investigación sobre este tema se ve mucho que las estudiantes y los estudiantes tienden a sentirse un poco desmotivados por el hecho de tener que citar siempre estas voces como autorizadas que muchas veces da la sensación de que se comen la mirada personal. Como que yo me veo como absorbido por todas esas fuentes y tengo la sensación de que no puedo decir nada por mí mismo. Eso es una sensación, quiero decirles, que es muy transversal. O sea, es natural que sientan un poco esa frustración, ¿sí? De no poder simplemente dar una opinión libre sin tener que poner una cita entre medio. Esa frustración es súper natural y la manera de enfrentarla es partiendo siempre un poco, siempre lo que han leído va a estar rondando su cabeza, ¿no? Va a estar ahí. O sea, ya hay diálogos intertextuales de los que ustedes a lo mejor ni siquiera son tan conscientes. Uno siempre se va alimentando de lecturas, de películas, de algo que vio en la calle, de una conversación. O sea, uno está plagado de voces en sus propios pensamientos, ¿no? Eh, entonces, claro, lo importante es que hagan este ejercicio de, bueno, con todas estas voces que me atraviesan, ¿cuáles son como las ideas que yo quiero desarrollar? ¿Cuáles son los planteamientos que yo quiero hacer? Y con esos planteamientos como base, yo puedo ir a mirar ir a dialogar de manera más formal con la literatura publicada, por así decirlo, eh, pero, pero de una manera que más bien ilumine cuáles son los puntos que yo quiero hacer y no al revés. ¿Mm? Es difícil, ¿eh? No, es un trabajo difícil, es desafiante, pero ese es el camino, digamos, que les proponemos. Pueden haber otros también. No sé si hay más preguntas, les voy Sí, a Octavia volver a... pregunta si en la tesis de arte es válido citar entrevistas hechas a otros artistas. Sí, yo vi hace poco una Totalmente. tesis donde sí, o sea, hay, como las tesis de arte tienen un poquito más de libertad, ¿no? En términos de formato. Pueden, incluso he visto introducciones que parten con una reflexión sobre una imagen, que no necesariamente es un autor que, es que lo influencia después como en la forma en que presentan sus obras, pero sí, obvio que sí. Y bueno, Cristian comenta algo también súper importante, ¿no? Que a veces no hay bibliografía tan específica sobre un tema, pero sí puede buscarse bibliografía sobre los tópicos más generales, sobre los que se escribe el tema, sobre los que se inscribe el tema en que quieres abordar. Y eso es, sí, hay que a veces salirse un poco de cómo uno nombra su tema y buscar como nombres alternativos para buscar. Eh, por ejemplo, cuando uno busca sobre todo en Google o en Script o en páginas de almacenamiento bibliográfico, hay que tratar de imaginar todas las formas posibles en que se le puede denominar un problema de investigación. Porque siempre, aunque uno no quiera, van a aparecer trabajos sobre los temas. Sobre todo en este mundo hiperglobalizado, con una exigencia de indexación tan rígida que mucha gente está publicando todos los años, entonces hay que tener presente eso. Súper, bueno, vamos a ir cerrando, estamos como 2 minutos pasaditos de la hora, les dejamos acá el enlace, por favor, de la evaluación,
porque queremos conocerlos, saber quiénes son, de qué facultades, y eso nos permite mandarles recursos, mandarles materiales, invitarlos a las asesorías, que son una súper buena oportunidad para que vayan resolviendo dudas más puntuales de sus tesis. La asesoría es una oportunidad de trabajar de manera personalizada con un estudiante de magíster, en este caso puede ser Julio, que es asesor de nuestro programa. Hay otros asesores y asesoras que están ahí disponibles para ustedes, para resolver sus dudas, para trabajar secciones particulares de sus tesis. Y también, a propósito del tema de cómo citar, tenemos una clase grabada que ya se hizo que se las podemos mandar. Eso, si es que tienen algo que necesiten, no sé, nos pueden comentar para ir cerrando, si hay algo que necesiten, eh, si necesitan algún material sobre algún tema específico, váyannos comentando en el chat, vuelvo ahí a pegar la evaluación por si alguno se le pasó. Sí, pues citar trabajo académico es fundamental. Pregunta si hay alguien de antropología. Sí, había alguien de antropología. Qué bueno. Yo, lo último, para ir cerrando, animar lo que tomen asesoría. Es un trabajo súper provechoso. A mí me hubiera encantado como estudiante haber tenido la disponibilidad de otros estudiantes para ese trabajo de uno a uno, ¿no? De a veces revisar la estructura, conversar un poco sobre la idea, o ir de lleno a fragmentos ya escritos y revisar cómo están postuladas las ideas. Nosotros somos un equipo bastante amplio, entonces a veces también nos vamos imponiendo los estudiantes, porque por ejemplo yo he revisado a veces estudiantes de arquitectura que en una parte muy específica pasan a revisar esa parte específica con compañeros del programa. Y entonces permite también tener un poco esa revisión más integral de personas que no son necesariamente de la misma disciplina, pero que hacen ese ejercicio que uno bien le viene súper bien, ¿no? De decir, por ejemplo, ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo? Y todo ese tipo de cosas. Ahí les Carolina, compartí pregunta. el enlace de las asesorías, por si quieren ahí al tiro explorarlo y tomar una hora. Claro, Carolina, rápidamente yo te recomendaría que pienses en tu tema. O sea, si tu tema se vincula más con alguna de las especialidades de nosotros, ver ahí con cuál se adecua más. Y si no, yo creo que da lo mismo. O sea, quien te tinque más, no sé cómo. Claro, o sea, obviamente alguien de las ciencias sociales o de las humanidades. O al menos que sea quizá algo mucho más científico, quizás te puede servir alguno de nuestros compañeros. Pero sí, eso. Súper, sí, los esperamos entonces en las asesorías, los saludamos a todos, muchas gracias por su participación, qué bueno que les haya gustado, que les haya servido. Seguimos en contacto, les vamos a mandar el PPT, la clase grabada, así que ahí también nos pueden plantear si tienen dudas, si es que hay algún material que necesiten. Estamos súper dispuestos a acompañarlos en este camino que es tan intenso, ¿no? Que es el del trabajo de la tesis. Ya, bacán. Súper. Chao, nos despedimos entonces. Cuídense Chao. mucho. Chao, gracias a ustedes. Chao, gracias. Chao.